Con la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. Gracias por venir, Nela. Muchas gracias, querido Jimmy. Un gusto estar aquí en Anoticiando, en ATV, saludar a todo el pueblo boliviano que está siguiendo el programa. Debo confesarte que he llorado bastante, sufrido, me he retorcido ahí en mi asiento leyendo el informe, estos testimonios. Ya sabíamos, todo esto lo conocíamos, pero al leer los testimonios he sentido que mi corazón se hacía un chuño. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Como bien lo señala, esto es algo que el pueblo boliviano lo sabía. El pueblo boliviano, no hay nada nuevo en realidad en el informe que el pueblo no lo haya sentido, no lo haya sufrido, no lo haya vivido, pero bueno, ahora es un informe de expertos internacionales que ha confirmado lo que el pueblo ya sabía, lo que había en otros informes y documentos que se habían realizado en nuestro país, como la Defensoría del Pueblo, investigaciones de organizaciones no solamente nacionales sino internacionales de los derechos humanos que habían confirmado lo que este informe vuelve a ratificar de manera tan contundente, que hubo masacres, que hubo ejecuciones sumarias, lo cual es absolutamente terrible. Una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ejecuciones que se dan de manera totalmente dirigida hacia civiles desarmados que están incluso en fuga, que están de espaldas. Confirma las gravísimas violaciones a los derechos humanos y por supuesto para nosotros, como lo señalaba el día de ayer en la presentación del informe nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, nos confirma que hubo un golpe de Estado y que el gobierno de facto entró de una manera totalmente inconstitucional, ilegal, ilegítima, y esa parte sí la recoge el informe del GIEI, la forma en la que se autoproclama Yanine Áñez como presidenta del Estado. Sin quórum, dice. Exactamente, lo dice de manera textual, señala cuál es la sucesión presidencial establecida en la Constitución Política del Estado, hasta dónde llega, y luego señala que en una sesión sin quórum, establecido además cuál es el quórum y el procedimiento en un reglamento legislativo al cual hace referencia, dice en una sesión sin quórum se proclama presidenta del Senado y luego en una sesión sin quórum, sin el quórum correspondiente en la Asamblea se proclama, dice el informe nuevamente, presidenta del Estado para luego dirigirse al Palacio de Gobierno y que la banda presidencial se la coloque un militar y le entregue el bastón de mando. Como decía el presidente el día de ayer, si esto no es un golpe de Estado, ¿qué es? ¿No? ¿Qué más pruebas se requieren? ¿No? Entonces queda claramente demostrado lo que pasó en nuestro país, lo que se venía gestando desde muchos meses antes del golpe de Estado, ¿no? Porque esto no es un hecho que se suscita de la noche a la mañana y queda demostrado también en lo que devino con una terrible restitución de la República colonial, racista, discriminadora, fascista y patriarcal, por todo lo que también señala en el informe de una gravísima violencia hacia nosotras como mujeres, especialmente hacia mujeres indígenas, originarias, campesinas. Sin quórum es sinónimo de ilegalidad. Así es. Está clarísimo. Está clarísimo que hubo una ruptura constitucional y eso está establecido en el informe, como bien lo señalas, el tema de que no había el quórum correspondiente ni en el Senado ni en la Asamblea, ni para que se autoproclame presidenta de la Cámara de Senadores, ni para que luego se autoproclame presidenta del Estado. Muy bien. Te quiero mostrar estos titulares de prensa porque el golpe no solamente tuvo a militares, a un partido que había sacado el 4.2% de la votación de cómplices, sino también a gente de la prensa. Fíjate, afines a Evo intentan incendiar la planta de Sencata en el Alto. Este recinto almacenaba los carburantes, etcétera. Este otro es de opinión y dice: fuego cruzado entre cocaleros y policía y Fuerzas Armadas deja 8 muertos. Y vamos a ver uno más.
Turba usó armas de fuego e intentó explotar la planta de Sencata, según un informe reservado de las Fuerzas Armadas. Ahora, el informe es clarísimo. No hubo dinamita, no hubo ni siquiera intención de volar la planta. La gente que estaba ahí sabía que si volaba la planta, volaba su barrio. O sea, ni que fueran estúpidos, ¿no? Segundo, no hubo enfrentamiento en Sacaba. Fueron asesinados con, dice claramente, ejecuciones extrasumariales, es decir, asesinatos, que fueran directamente a matarlos. Entonces, queda claro que también hubo una complicidad de algunos periodistas que le lavaron la cara al gobierno de Áñez. El presidente fue bastante contundente en su discurso del día de ayer al señalar la forma en la que se genera no solamente el golpe de Estado, sino también la responsabilidad que existe por una corporación mediática, por algunos medios de comunicación que lamentablemente se volcaron hacia los intereses de determinados grupos en ese momento que querían posicionar este tipo de mentiras tan infames y que actuaron en contra de su pueblo. La reflexión que hace el GIEI, que también investiga el tema de la responsabilidad que deberían tener en coyunturas como esa, en escaladas de conflictos, en lo que se genera cuando hay vulneraciones de derechos humanos, es absolutamente clara. Los medios de comunicación juegan un rol determinante y en ese momento lo hicimos notar de muchas maneras porque realmente dolía mucho de que algunos medios de comunicación y periodistas titulen este tipo de cosas que dieron lugar a la estigmatización de toda una población de vecinas y vecinos del Alto, de ciudadanas y ciudadanos bolivianos del Distrito 8, específicamente en el Alto, en el barrio de Sencata. Hay testimonios tan desgarradores de personas a las que han aprendido simplemente porque en su carné de identidad decía que eran vecinos de Sencata, amarrándolos a postes, torturándolos, insultándolos de salvajes y toda esta retórica y narrativa que se da de terroristas, sediciosos y, como dice, una retórica que además nos retrotrae a la colonia de considerar a inferiorizar de una manera hasta el punto de animalizar prácticamente a bolivianas y bolivianos, considerándolos no solamente salvajes, este término de hordas que se utilizaba de una manera tan despectiva, considerándolos como seres inferiores, estúpidos y demás, como suele suceder en este tema de que se pretendía hacer volar la planta de Sencata y que las familias en el Alto lo decían de una manera clamando realmente de que no se genere este tipo de mentiras, porque a partir de esta narrativa el gobierno de facto pretendió justificar, entre comillas, la masacre que se genera en Sencata, ¿no? El asesinato a sangre fría que se da de hermanas y hermanos bolivianos en Sencata, 10 y casi un centenar de heridos que hoy faltan en sus casas, faltan a su familia, faltan en sus mesas, y que el informe es contundente en señalar de que no hay ninguna prueba que haya verificado esta mentira tan terrorífica que se construyó y que fue lamentablemente replicada de una manera tan irresponsable por algunos medios de comunicación, ¿no? Entonces, por supuesto que las familias, que los testimonios que uno lee ahí, que las familias de quienes han perdido a su ser querido en Sencata claman por algo que veníamos nosotros repitiendo desde el momento en que se suscitó el golpe de Estado: memoria, verdad y justicia. Ahora, claro, si vale la autocrítica, debo decirte que aquí también en ATV hubo la orden para que los periodistas hablaran de enfrentamientos y no de masacre, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para pedir disculpas a Bolivia. Yo estaba en el exilio, no soy el responsable directo de eso, pero igual asumo lo que se hizo acá. Ese era el nivel en el que actuaban los colegas profesionales, es decir, justificando lo que fue la matanza de las personas, pero no solo la matanza,
sino temas como, por ejemplo, obligar a las mujeres a que se desnuden, manosearlas, etcétera, tomar presos, torturar. Uno que es padre de hijas, que tiene compañera, que tiene madre, que tiene hermano, pucha, no puede sino asombrarse del sadismo con el que se actuó y cómo se les limpió la cara. Es correcto, porque sabemos que muchos de estos titulares no tienen que ver con lo que perciben los trabajadores de prensa de base, con lo que perciben los periodistas que están en el día a día cercanos a su pueblo, los periodistas que han estado presentes en las masacres y que saben muy bien lo que ha pasado, pero que luego hay líneas editoriales que se manejan desde arriba, donde se busca distorsionar absolutamente la verdad. Y ojalá, estimado Jimmy, fuese algo que sucedió únicamente durante el golpe de Estado que se daban estos titulares. Lamentablemente, hasta el día de hoy hay algunos medios a los que les cuesta poner un titular con el nombre y apellido de lo que pasó, que siguen generando una línea de que enfrentamientos y la violencia del año 2019, porque les cuesta reconocer no solamente que hubo un golpe de Estado, que hubo una ruptura constitucional, sino que les cuesta hasta señalar lo que el pueblo viene gritando con toda su fuerza desde el año 2019, que hubo masacres. Hay algunos medios cuyos titulares el día de hoy, pese a que ¿qué más se necesita para que se diga hubo masacres, hubo graves violaciones a los derechos humanos, hubo, como bien lo señalaba, ejecuciones sumarias, ejecuciones extrajudiciales como las que se describen de manera tan terrorífica en la masacre de Sacaba, ¿no? Donde se ha disparado a personas desde la espalda, también con una narrativa que se construyó de que entre nosotros los masistas salvajes nos matábamos por la espalda, nos disparábamos entre nosotros mismos para pretender culpar al gobierno de Áñez. O sea, es ya una aberración y una falta a la verdad absoluta que la verdad nos hace libre, y cada día se va descubriendo más cosas en la línea justamente de lo que pide el pueblo, que es rescatar la memoria, restablecer la verdad de los hechos para que se administre justicia y se haga una reparación integral, fundamentalmente a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a los heridos, heridas, a los perseguidos, detenidos injustamente, ¿no? Y lo que señalabas en relación a las mujeres, a lo que el GIEI le dedica una buena parte justamente del informe dentro de uno de los capítulos, es terrible. Lo que se ha generado de una violencia totalmente machista, que obedece a un sistema patriarcal y que es un problema estructural, y lo reconoce el informe como el racismo. Son dos problemas estructurales que, por supuesto, ahora nosotros tenemos un enorme desafío como sociedad, no únicamente como gobierno, porque el machismo atraviesa absolutamente toda nuestra sociedad, de avanzar en los procesos de descolonización y de despatriarcalización. Los testimonios tan desgarradores que cuentan hermanas que fueron detenidas, la manera en la que se las tortura, de que se las insulta, se las agrede por su condición únicamente de mujer, testimonios como hermanas a las que simplemente por estar caminando en búsqueda de su hermano, al cual no encontraban en el Alto, las llevan también detenidas a una estación policial, donde no solamente las agreden sexualmente, sino también psicológicamente y en toda su dignidad como mujeres, ¿no? Con manoseos, toques, introducción de tantas cosas que la verdad resulta hasta muy difícil poder describir todo lo que viven estas hermanas y los insultos que se dan en ese momento, acusándolas de
cosas como que, a ver, ahora masista, defendete, a ver, aquí adentro luchá, a ver que te venga a rescatar tu papá Evo, ese tipo de cosas que además no solo se dan en estaciones de policía, sino que el informe cuenta situaciones tan terribles que se dan incluso en atenciones médicas, donde hay pacientes y nosotros, bueno, me ha tocado a mí escuchar de primera mano cuando he estado igual visitando justamente a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, a los heridos, de lo que pasaba en algunos establecimientos médicos donde llegaban con heridas de bala e inmediatamente personal incluso de salud les decía, eso te ganaste por masista, y en la herida incluso se las abrían más, les metían su dedo, les echaban alcohol, realmente una tortura que han sufrido bajo una situación realmente terrorífica que, como decía el presidente el día de ayer, buscamos memoria, buscamos verdad, buscamos justicia para que nunca más se vuelvan a cometer estos hechos que yo creo que deben ser analizados incluso a un nivel psicológico y sociológico de lo que despertó en una buena parte de la población lo peor de la humanidad. Hay pacientes enfermos, heridos que se han tenido que escapar de los hospitales por ventanas, justamente porque dentro del lugar donde deberían ser atendidos como cualquier ciudadana y ciudadano, estaban siendo aún más heridos y más vulnerados en sus derechos humanos. Claro, y la policía los iba a buscar.